nuestro corazón no será la excepción. Así es que sencillamente estamos permitiendo que nuestro Padre Celestial haga un proceso en nosotros. Estamos disponiendo nuestro corazón entendiendo que ese proceso toma tiempo. Y que el tiempo pues no lo determina nuestro Padre, sino lo determinamos nosotros en la medida de que podamos entender lo que el Padre quiere hacer, nos dispongamos y le permitamos a Él hacer su perfecta voluntad en nuestras vidas. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo. Francis, bienvenida Nibia, bienvenida a todas las personas que pues nos están sintonizando en este precioso momento. De igual manera pues les exhorto a que compartan, a que le dejen saber a personas que usted sabe pueden ser bendecidas con esta palabra, para que nos sintonicen y puedan pues ser impartidas con la palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, hoy quiero tratar un tema muy importante y no voy a decir permítame corregir. Guiada por el Espíritu Santo, pues me permito compartir con ustedes un tema que considero de suma importancia. Algo que cuando por la gracia del Espíritu Santo de Dios lo pude entender, pude empezar a permitir que el Señor realmente empezara un cambio de transformación en mi corazón. Algo que se hizo luz en mi vida, algo que el Espíritu Santo de Dios trajo revelación y que en la medida que me fue revelado, pues pude empezar a hacer varios ajustes en mi vida. Y oro en el nombre de Jesús, declarando que de la misma manera que el Padre lo ha hecho conmigo, pues también lo puede hacer con usted. Amén. Vamos a hablar en esta tarde, acerca de los deseos de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón, algo que quizás pues suene un poquito romántico, pero que cuando le permitimos al Espíritu Santo de Dios revelarnos lo que realmente significa esto y cómo es el deseo de nuestro corazón, el que termina guiando dirección a nuestra vida, el que nos termina manejando, el que se convierte como en el timón de nuestra vida. Cuando entendemos esto, podemos comprender con claridad dónde realmente está la base de un cambio, de una transformación de vida. Quiero llevarlos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 y el versículo 14. Dice la palabra del Señor así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y bueno, en programas anteriores hemos establecido fundamentalmente que cuando la palabra de Dios habla de muerte, no habla básicamente de un cese de existencia. La muerte significa separación, fundamentalmente. Y cuando hablamos de muerte en la palabra, estamos hablando de la separación que el hombre ha tenido de Dios. Cuando estamos separados de Dios, caminamos en muerte. Podemos estar existiendo, podemos existir, pero podemos estar muertos, es decir, estar separados de Dios. Y en este versículo bíblico que acabamos de leer, es importante entender que habla acerca de la concupiscencia y nos deja ver básicamente que nosotros caemos en pecado, caemos en tentación cuando de nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos. Así es que es importante entender qué quiere decir la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir el deseo que nace en el corazón de un hombre separado de Dios. Básicamente eso es concupiscencia. Es el deseo que nace en el corazón de una persona que no ha nacido de nuevo. Es el deseo que nace en el corazón de una persona que todavía sigue viviendo en una antigua naturaleza. Es el deseo de un corazón que no ha sido regenerado. Es el deseo de un corazón que no ha sido transformado por el poder de nuestro Padre Celestial. Es el deseo que se alberga en un corazón que no ha experimentado la vida de Cristo. Ahora es importante entender que el deseo de nuestro corazón se convierte, como les decía al principio, en el motor que dirige nuestra vida. Es como una fuerza interna que nos empuja, es una fuerza interna que guía nuestra vida. Sin darnos cuenta, siempre el hombre va a tender a satisfacer el deseo de su corazón.
Por lo tanto, es el deseo de nuestro corazón lo que va a determinar la manera en que nosotros actuemos, la manera en que pensamos, la manera en que nos dirigimos, la manera que hacemos o dejamos de hacer muchas cosas. Está motivado solamente por una cosa, por el deseo que hay en nuestro corazón. Y básicamente podemos ver cómo la palabra de Dios nos afirma esto. Fíjese usted, Jesús tenía un solo deseo en su corazón, el deseo de hacer la voluntad del Padre Celestial. Y fue este deseo en su corazón lo que hizo que Jesús pudiera vivir una vida en rectitud, una vida en justicia, porque sabemos que Jesús es Dios hecho hombre, es decir, como hombre experimentó todas las tentaciones a las cuales usted y yo estamos expuestos. Lo que hizo que Jesús se mantuviera fue que el deseo de su corazón era solo uno: agradar a su Padre Celestial. Juan 5:30 nos dice, Jesús hablando: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Básicamente aquí vemos cómo el deseo del corazón de Jesús solamente era uno, que era obedecer la voluntad del Padre. Vemos también cómo el deseo del corazón fue lo que hizo que Eva se torciera, fue lo que hizo que Eva pecara. Génesis 3:6 dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego se lo dio a su esposo, que también comió. Eva deseó la sabiduría que supuestamente este árbol le iba a dar. Ella tenía en su corazón un deseo escondido, el deseo de alcanzar la sabiduría. Y esto fue lo que hizo que de una o de otra manera ella pecara, ella desobedeciera al Padre. Así es que los deseos del corazón, sin lugar a dudas, se convierten en el motor fundamental de las cosas que hacemos o no hacemos. Ahora, usted se preguntará, ¿de dónde nace mi deseo? ¿De dónde nace el deseo del corazón? Bueno, el deseo de nuestro corazón nace de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de obtener aquello que perdimos a causa del pecado. Cuando nosotros fuimos creados por Cristo, por nuestro Padre Celestial, fuimos hechos con todas nuestras necesidades suplidas. Cuando el hombre peca, sale de ese ambiente que es Cristo, donde todas sus necesidades estaban suplidas, y empieza a tener necesidades. Fundamentalmente 4 necesidades son las que tiene el hombre. La necesidad de amor, que se subdivide en aprobación, aceptación; la necesidad de seguridad, la necesidad de identidad y la necesidad de propósito. Todos los seres humanos tenemos esas 4 necesidades fundamentales. Usted necesita ser amado. Y dentro del amor, la aprobación, la aceptación son fundamentales. Usted necesita sentirse seguro. Usted necesita sentir que tiene un propósito. Y por último, usted necesita saber quién es. Usted necesita identidad. Todas estas cosas las tenía el hombre cuando vivía en Cristo. Pero al salir de Cristo, todas estas cosas fueron perdidas. Así es que el hombre va a buscar constantemente suplir estas necesidades. Y de acuerdo a la necesidad que el hombre busque suplir, se va a generar un deseo. El deseo de ser amado, el deseo de tener un propósito, el deseo de tener identidad, de saber quién es, el deseo de sentirse seguro, de sentirse protegido. Y estos deseos, todas estas necesidades, van a generar deseos en el corazón del hombre. Y ese deseo va a dirigir todo lo que el hombre haga. Cuando el hombre desea amor, todo lo que hace va a hacerlo buscando el amor. Cuando el hombre desea seguridad, todo lo que haga lo va a hacer buscando el encontrar esa seguridad. Igual con el propósito e igual con la identidad. Así es que es fundamental que entendamos que el deseo de nuestro corazón es lo que de una o de otra manera nos impulsa, nos guía a permanecer en el camino del Padre o a desviarnos de él. Ahora, es importante que entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo, todas estas necesidades que generaban nuestros deseos fueron suplidas. Cristo es nuestra fuente de amor y cuando venimos a Él, en Él somos amados. Cristo es nuestra fuente de provisión y cuando venimos a Él estamos completos sin que nos falte cosa alguna. Cristo es nuestra fuente de identidad y cuando venimos a Él tenemos la capacidad de comprender por revelación quiénes somos nosotros. Y Cristo es nuestra fuente de propósito porque fuimos creados para manifestarle a Él. Así es que cuando venimos a Él, esa necesidad de propósito también es satisfecha.
El problema es que el hombre, aún estando en Cristo, no ha dimensionado que las necesidades de su corazón han sido suplidas por el Padre. Y de una o de otra manera, siempre está buscando algo que, aunque ya lo tiene en Cristo, no ha sido consciente de que esa necesidad ha sido suplida. Y entonces empezamos a buscar la manera de suplir esos deseos de nuestro corazón. Y se encuentra usted con personas que quizás aman al Señor, lo tienen en su corazón, y permítame hacer signos de quotation mark. Pero el deseo de su corazón quizás es la seguridad. Constantemente buscan sentirse seguros. Y hay mucha gente que busca la seguridad en el dinero. Entonces el deseo de su corazón es buscar seguridad a través del dinero. Y entonces le dijeron que hay un Jesús que provee. Le dijeron que hay un Jesús que suple necesidades. Y entonces sencillamente reciben a Cristo como una herramienta para suplir su necesidad. Entonces seguimos deseando las mismas cosas antes de venir a Cristo. Seguimos deseando que nos amen, seguimos deseando sentirnos aprobados, seguimos deseando la seguridad, seguimos deseando el tener identidad, seguimos deseando el tener propósito, y sencillamente utilizamos a Cristo como una herramienta para suplir el deseo de nuestro corazón, sin entender que el objetivo de nuestro Padre es posesionarse en nuestro corazón y que nosotros lo hagamos a Él el único deseo de nuestro corazón. Amén. Quiero pues aprovechar este momento para saludar a algunas personas que están con nosotros. Gracias. Alex Sequera, María Chiquinquirá, Rosa Contreras, que se están conectando con nosotros. Pues espero en el nombre del Señor que esta palabra que estamos compartiendo esté trayendo luz y revelación a sus vidas. Amén. Bueno, cuando nosotros deseamos algo contrario al Padre, haremos todo lo posible por alcanzarlo. Es decir, cuando nosotros deseamos algo, la vida completa, el corazón completo va a hacer que el hombre vaya tras eso que desea. Y cuando el objeto de nuestro deseo no es el Padre, se va a generar un camino contrario al camino que el Padre ha diseñado para nosotros. Un camino que nos va a dirigir a eso que deseamos. Y fundamentalmente ese camino es el camino que se conoce como el camino de iniquidad. La iniquidad es un camino torcido, un camino que nos desvía del camino de justicia trazado por nuestro Padre Celestial. El camino de justicia tiene un solo objetivo, un solo fin, una sola meta, y es el Padre. Pero cuando nosotros no deseamos al Padre, sino deseamos otra cosa, se genera un camino desviado, un camino torcido, diferente al camino de justicia. Y eso es lo que se conoce como el camino de iniquidad, o es lo que se conoce como la iniquidad. La iniquidad no solo tiene que ver, amados, como hemos escuchado, con pecados que hemos heredado. No tiene que ver sencillamente con situaciones pecaminosas o tendencias pecaminosas que hemos heredado de nuestros padres. La iniquidad también tiene que ver con el deseo de nuestro corazón que motivó a ese pecado. Es fundamental que entendamos la importancia que tiene el corazón para nuestro Padre Celestial. Quiero hacer énfasis en una escritura, Mateo 22, 36 al 38, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Cuando entendemos los deseos del corazón, podemos entender el porqué de este gran mandamiento. Si nosotros establecemos como máximo deseo, como único deseo de nuestro corazón, a nuestro Padre, a Cristo Jesús, toda nuestra vida tenderá a eso. Nuestro ser, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones, nuestros talentos tenderán a satisfacer ese deseo. En la palabra que acabamos de leer, leemos la importancia del corazón y de la mente. El corazón, como decimos, es el que genera y guarda el deseo que se convierte en el motor que impulsa nuestra vida. Pero la mente, amados, el papel de la mente o el propósito de la mente es planificar un estilo de vida cuyo único objetivo es satisfacer el deseo del corazón. La mente tiene un propósito y es planear un diseño de vida, un estilo de vida que satisfaga el deseo del corazón. Por lo tanto, nunca nuestra mente podrá ser transformada si el deseo de nuestro corazón no es transformado. Es imposible que podamos transformar nuestra mente con la palabra de Dios si mantenemos los mismos deseos que teníamos antes de venir a Cristo. La mente no puede ser transformada si el deseo del corazón no es transformado, porque la mente funciona
para crear, para diseñar un estilo de vida cuyo único objetivo es satisfacer el deseo del corazón del hombre. Marcos 7, 20, 23, ya vamos terminando, dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, del deseo de nuestro corazón sale todo lo que va a determinar nuestro caminar. Es el deseo de nuestro corazón lo que va a establecer si usted camina en santidad, o es el deseo de su corazón lo que va a indicar si usted camina en pecado. Nadie que no haya cambiado el deseo de su corazón puede vivir una vida acorde con la voluntad del Padre. Nadie que no haya hecho a Cristo el centro de su vida puede caminar en un camino de justicia, porque tarde o temprano el deseo de su corazón lo va a terminar desviándose a pecar, lo va a terminar desviándose a satisfacer ese deseo. Por último, quiero leerles Romanos 10:10, una cita bíblica que conocemos mucho. Dice la palabra del Señor: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra la utilizamos muchísimas veces para traer personas a Cristo. Y a veces la utilizamos a la ligera. La palabra de Dios nos deja saber que nadie puede ser salvo si previamente no ha creído con el corazón. El creer con el corazón significa haber traído la simiente de vida que es Cristo a nuestro ser. Creer con el corazón significa haber hecho a Cristo como el único deseo de nuestro corazón. Cuando eso sucede, pues tenemos el poder de confesar y que esa confesión acarree sobre nosotros con salvación. Lo que sucede es que muchos sencillamente han recibido a Cristo, han confesado y realmente nunca han creído en el corazón. Han recibido a Cristo como una idea en su mente. Han recibido a Cristo como una herramienta que le han dado a su mente para que su mente siga planeando un estilo de vida de cómo satisfacer el deseo del corazón. Entonces vuelvo y les repito, por ejemplo, el deseo de su corazón es la seguridad. Y usted identifica seguridad con dinero. Para usted el dinero satisface la necesidad de seguridad. Tiene dinero, se siente seguro porque ha puesto en el dinero la seguridad. Su necesidad es la seguridad y esa seguridad se la da el dinero. Ese es el deseo de su corazón. Y quizás está pasando por una crisis financiera y le dijeron que Cristo suple, que Cristo le da la habilidad para hacer riquezas. Le han dicho que Cristo se hizo maldición para redimirlo de la maldición de la carencia. Y entonces sencillamente usted dice, bueno, me conviene ese Cristo. La mente le dice, conviene ese Cristo porque es una herramienta adicional a todas las que tengo y este Cristo me puede ayudar a satisfacer el deseo de mi corazón, porque el deseo de mi corazón es la seguridad en el dinero. Y me han dicho que este Cristo prospera. Entonces venimos, abrimos, recibimos a Cristo en nuestra mente para que nuestro corazón pueda tener una herramienta adicional para seguir satisfaciendo su deseo, el deseo de ser seguro. No estamos dispuestos a renunciar a la necesidad que tenemos del dinero, sino sencillamente queremos mantener esa necesidad y utilizar a Cristo para que nos la supla. Amados, eso no es una transformación del corazón. La transformación del corazón de la que estamos hablando es entender y comprender que el único deseo de nuestro corazón es Cristo. Para que el Evangelio funcione, para que las leyes del Evangelio funcionen en usted, para que usted no tenga crisis de fe y pueda establecer que lo que la palabra establece es fiel y verdadera, el deseo de su corazón debe ser transformado. Porque si no es transformado, fundamentalmente su vida completa va a tender más tarde o más temprano a desviarse hacia lograr ese deseo de su corazón. Así es que en el proceso de transformación es crucial que usted le pida al Espíritu Santo cuál es el deseo de su corazón. Hay muchas mujeres que nos están viendo,
Y siento en mi corazón decirlo, quizás usted está pasando por situaciones difíciles. El deseo de su corazón es el amor. Y ha buscado el satisfacer esa necesidad en su matrimonio, en su relación romántica, sea con su cónyuge, sea con su novio. Y quizás no le han dado las cosas. Le han dicho que Cristo es amor, que Cristo resuelve y ha venido a Él para que Él resuelva su situación matrimonial, resuelva su situación con su pareja. Pero el deseo de su corazón sigue siendo el mismo. El ser satisfecha en una necesidad de amor. No ha puesto a Cristo en el lugar central de su corazón. Solamente lo está utilizando en busca de suplir un deseo. Amada, su vida jamás va a ser transformada, a no ser que entienda que su necesidad de amor ya fue suplida por Cristo. A no ser que, lejos de buscar el amor en un hombre, pueda entender y comprender que su corazón fue creado única y exclusivamente para desear al amor de los amores, que es Cristo Jesús. Cuando podemos hacer eso, toda nuestra vida cambia. Y para cerrar, quiero darles 5 puntos fundamentales sobre cómo podemos cambiar el deseo de nuestro corazón. Quizás el Espíritu de Dios le ha hablado, quizás el Espíritu de Dios le ha confrontado, pero ¿qué hacemos? Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, lo siguiente. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Amada, el deseo del corazón no lo puedes evaluar tú mismo. No podemos realmente saber qué se esconde en nuestro corazón. Engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Usted puede creer que su deseo es Cristo y realmente puede darse cuenta, si le pide al Espíritu de Dios, que no es Cristo, que es deseo de ser aprobado, de ser aceptado, de ser amado, de sentirse seguro, de creer que tiene un propósito. Lo primero que usted debe hacer es pedir que el Espíritu Santo de Dios le revele realmente qué es lo que se esconde en su corazón. ¿Cuál es el verdadero deseo de su corazón? Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Solo el Espíritu te puede revelar cuál es el verdadero deseo de tu corazón. Yo se lo pedí y créame que me sorprendió cuando el Espíritu Santo de Dios me reveló. Yo creí que era Cristo, pero cuando Él me mostró que realmente lo que yo hacía, lo hacía buscando aprobación, lo hacía buscando aceptación. Cuando yo entendí eso, pude entender el por qué actuaba de muchas maneras. Segunda cosa que debemos hacer es arrepentirnos por haber hecho de ese deseo el rey de nuestro corazón. Arrepentirnos por haber puesto a ese deseo como el entronarlo en nuestro corazón y por haber permitido que toda nuestra vida fuera guiada por ese deseo. Tercera cosa que debemos hacer es recibir de Cristo la respuesta a la necesidad que originó ese deseo. Porque si tu deseo es el amor, en Cristo eres amada. Si tu deseo es la seguridad, Cristo es tu seguridad. Si tu deseo es identidad, en Cristo eres. Si tu deseo es el propósito, tu propósito es Cristo. Entonces, ese es el tercer punto. Recibir de Cristo la respuesta a la necesidad que originó ese deseo. Cuarto, entrona a Cristo como el único deseo de tu corazón. Que agradarlo a Él, que cumplir el propósito que Él tiene contigo, que manifestarlo en todo lo que hagas, sea la prioridad del deseo de tu corazón. Y por último, ten en cuenta que el único camino para lograr que el deseo de nuestro corazón sea transformado es la adoración. La adoración es un ambiente que el Padre nos ha regalado, a través del cual se puede dar un cambio genuino en el corazón. Cuando ponemos los ojos en Cristo y cuando a través de la adoración estamos dispuestos a rendir a Él lo que era el deseo antiguo, por colocarlo a Él como el centro de nuestro corazón. Así es que espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Doy gracias a Xiomara que nos está sintonizando, Mercedes, Nivia que continúa ahí, muchísimas gracias. Espero realmente que esto les sirva, les sea útil para tomar medidas de redireccionamiento en su corazón. No podemos transformar nuestro corazón si no entendemos la importancia del deseo. Así es que
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra es luz, te damos gracias porque tú solamente conoces nuestro corazón. Oramos que tu Espíritu Santo nos examine, oramos que tu Espíritu Santo nos deje ver cuál es el verdadero deseo de nuestro corazón, Señor. Oramos que podamos entender y comprender cómo ese deseo ha tenido el poder de guiar y de dirigir nuestra vida, Señor. Que podamos ver y comprender cómo todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con la prioridad de que ese deseo que está escondido en nuestro corazón pueda ser suplido, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo nos dé el poder y la fortaleza de llevar ese deseo a la cruz, Señor. De poder entender y comprender, Señor amado, que la necesidad que generó ese deseo fue suplida por ti en Cristo. Que en Cristo somos amados, que en Cristo, Señor, somos aprobados, somos aceptados, en Cristo estamos seguros, en Cristo tenemos identidad, en Cristo está nuestro propósito, Señor. Que cuando entendamos eso podamos entronar a Cristo como el único deseo de nuestro corazón, Señor. Y que así como nuestro corazón es transformado, Padre, podamos ser alineados al camino de justicia que tú has trazado para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nuestro deseo es servirte, es hacer tu voluntad, es glorificarte a ti. De la misma manera que lo hizo Jesús, anhelamos nosotros también que el deseo de nuestro corazón sea solamente agradarte a ti y cumplir tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, oro que realmente pues usted tome un tiempo. Enseñanzas así son cruciales para tomar un tiempo y pedir que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos muestre, el que nos revele. Le aseguro que quedará usted sorprendido cuando el Espíritu de Dios le revele las verdaderas deseos de su corazón y cómo su mente ha organizado todo un sistema de vida para que ese deseo sea cumplido. Amén. Gloria a Dios. Saludo al hermano Alfredo Arrieta, Freddy Meléndez, Evelyn Vera, Esther Pérez, Mariana Garcés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y no quiero pues terminar sin extenderle una cordial invitación. Recuerde nuestra conferencia de mujeres Yo Soy Más. En esta conferencia, sin duda alguna, el Padre estará trayendo luz y revelación que nos dejará ver realmente cuál es el deseo de nuestro corazón y nos dará herramientas fundamentales para poder cambiar ese deseo. Así es que recuerde, marzo 22 y 23 estaremos aquí en nuestra iglesia Alfa y Omega con la pastora Yesenia Ten, con la pastora Claudia Hornock, la pastora Marian Delgado, otras invitadas especiales y lo más importante, el Espíritu Santo de Dios que estará ministrando a nuestra vida, ministrando a nuestro corazón. De igual manera, recuerde conectarse con nosotros en uno de nuestros grupos de fe. Si usted vive en el área de Miami, Broward, bueno, tenemos grupos de fe por toda la ciudad. Así es que le invito, entre a nuestra página web, busque en la parte de conéctese la información del grupo más cercano a su hogar. Puede entrar su zip code y le van a aparecer los grupos más cercanos a su casa. Allí va a encontrar un grupo de hermanos en los grupos de fe que le ayudarán a que juntos puedan ponerse en las manos del Padre para cambiar y transformar su corazón. Muchas gracias por su sintonía y recuerden, nos vemos el próximo miércoles, 2:30 de la tarde en este su programa Transforma tu Corazón. Dios les bendice, Dios les guarde. Hasta aquí el programa Transforma tu Corazón. Un espacio que trae revelación a tu vida y te muestra cada semana que el reino de los cielos es un reino del corazón del Padre al corazón del Hijo. Mujer, prepárate para la gran conferencia de mujeres Yo Soy Más en la ciudad de Miami. Escucha por